Nicole, no es un tema pues tan extenso, no son tantos grupos, entonces vamos a estar muy atentos. ¿Listos? Entonces vamos a ver la definición, lo de siempre, mecanismo de acción, efectos adversos. Empecemos con la primera. Bacilos gram negativos aerobios, porque no cubren anaerobios, digamos una vez, no cubren anaerobios. Todo lo que sea anaerobio puro no lo va a cubrir, porque necesita de oxígeno para entrar. Entonces, si hay ambiente sin oxígeno, no funciona. ¿Capichi hasta ahí? ¿Felici? Claro, para la tuberculosis fue el primer medicamento que hubo, el primerito. Quedó, bueno, no puedo decir como James, ahora está de titular, pero quedó como era James antes de León, de banca. Entonces, cuando de pronto no sirvan otros, se vuelve a pensar en ellos, pero no es primera línea. Si digo sirve, sí tengo que decir que sí, si yo no digo como primera o segunda línea. Si uno es perrucho y dice sirve como primera línea, coloquen que no. Si solo la pregunta dice sirve para la tuberculosis, coloquen que sí. ¿Ven cómo es la vida? Es que toquen leer cómo me preguntaron. El tonito de la pregunta, ¿qué me pregunta la pregunta? Porque jamás les puedo dar una respuesta que sea perfecta para cualquier pregunta, ¿no? ¿Qué hago yo? Entonces debo entender qué me están preguntando y basado en la pregunta dar la respuesta. Entonces, si me dicen sirve para tuberculosis, sí, como segunda línea. ¿Sirvió para tuberculosis? Sí. De hecho, fue en esa familia está el primer medicamento que utilizó con éxito para la tuberculosis. Pero rápidamente, pues era un bacilo de alta resistencia, se volvió resistente a ellos. Sí, más o menos de respuesta a esa muy buena pregunta. Gracias. Ahí vamos redondeando en medida que me digan. Dice acá, cocos gram positivo, o sea, no es solo para bacilos. Pero no es que su meollo sea bueno para los cocos, pero si como lo he combinado con uno que cubra cocos, hace que ese que mata a los cocos lo mate mejor y más fácil. O sea, ellos potencian otros espectros. Pero su espectro puro, si lo era solo, es bacilos, gram negativos, aerobios. Para todos, acá en el salón quedó claro. Son tóxicos y todo, pero ¿por qué siguen siendo buenos? Porque a nivel hospitalario, por su alta efectividad y su buen sinergismo, siguen siendo de buen recibo para ciertas patologías que uno en un paciente hospitalizado por su patología se puede ver en la obligación de utilizarlos. Se llaman aminoglucósidos porque son unos azúcares aminados unidos por unos enlaces glucosídicos. Entonces su nombre es químico, aminoglucósidos. Esa es su composición. Ahí están muchos de los representantes de este grupo para que los tengan claros cuáles son los representantes de los aminoglucósidos. Mecanismo, y voy a colocar la próxima, mecanismos de acción. Ellos han quedado en un grupito que se llaman inhibidores de la síntesis de proteínas, pero ellos hacen más que eso. Entonces quiero que permeen, no lo he logrado, los semestres anteriores siguen quedando ahí. Porque generalmente cuando lo leo aparecen en un grupo de medicamentos que llaman inhibidores de la síntesis de proteínas por afectación ribosomal. Eso es completamente cierto. Lo que no es cierto es que eso sea lo único que hacen. Ellos van a hacer varias cosas, empiezo por la que siempre aparece en los textos. Siempre van a encontrar que el mecanismo de acción de los aminoglucósidos es unirse de forma muy fuerte, muy eficaz, irreversible con la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, impidiendo muchas más cosas. Eso, un libro bueno que gasta como 2 hojas explicando lo que voy a explicar en 2 minutos, impidiendo la síntesis de proteínas. Eso es sine qua non, eso sí lo tienen que saber, pero no es lo único que deben saber. Ese primer concepto, ese primer mecanismo de acción es claro: impedir la síntesis de proteínas porque se une de manera muy fuerte, irreversible y eficaz, bloqueando la subunidad pequeña, la subunidad 30S del ribosoma bacteriano.
Y si ustedes se acuerdan de la síntesis de proteínas, se sucedía el siguiente fenómeno: se transcribía el DNA en RNA y llevaba un mensaje, llamado RNA mensajero, él salía del núcleo, se va para el citoplasma y va a ser leído por los ribosomas y después de transferencia para codones y tanta síntesis de proteínas. Entonces está interfiriendo eso. Por eso se llama inhibidor de síntesis de proteínas. Esa parte es cierta, es eficaz, es buena, muy buena, pero no es la única. Porque si solo fuera así, los aminoglucósidos serían bacterostáticos y ellos son bactericidas. Voy a tratar de explicar, y lo voy a intentar para que sepan que van más allá. Ellos, para llegar al ribosoma, los ribosomas están dentro de una bacteria, están en su citoplasma. Ellos, para entrar, necesitan de energía y de oxígeno. Por ese motivo, las bacterias anaerobias estrictas no las mata este medicamento. Este grupo de medicamentos no sirve para anaerobios. Habría que asociar otro que no los va a cubrir. ¿Bien? Porque mire lo que necesitan. Pero yendo más allá de la inhibición de la síntesis de proteínas, vamos a encontrar un segundo mecanismo de acción ya muy conocido, que es afectar, ojo, la permeabilidad de la membrana. También afecta la pared, pero no nos metamos con tanta vaina. Por lo menos entendamos que es un medicamento que afecta la permeabilidad. Afecta la permeabilidad de la membrana celular. Y eso no lo hacen otros medicamentos que inhiban la síntesis de proteínas, solo este grupo. Entonces los aminoglucósidos ya tiene, he mencionado, dos mecanismos. La forma como lo hace, eso es un rollazo. Noah Goodman y Gilman son casi 2 páginas leyendo, pero finalmente está afectando la síntesis de proteínas de algunas proteínas de la membrana y de la pared. O sea que indirectamente afecta membrana y pared por su eficacia en la síntesis de proteínas. Pero cuando penetra, por unas cargas eléctricas que tiene, va generando como poros, espacios, ventanillas que hacen que la contención bacteriana se pierda y perder la permeabilidad. Una célula como una bacteria que es de alta presión es matarlas. Por eso, muchachos, en condiciones bien dadas, como debe ser, sin exagerar, son antibióticos bactericidas, porque tienen mecanismos más allá que la inhibición de la síntesis de proteínas, que, digamos, de una vez lo hace muy bien. O sea, no es solo que inhiba proteínas, es que lo hace, disculpa la palabra, putamente bien, pues, para que no entendamos. Pero además arma huecos, no tan así como otros antibióticos, pero crea poros pequeños, pero finalmente le quitan la permeabilidad. Yo ando en bicicleta y se le mete una cosita de nada, marica, y me pincha. Se le sale el aire, queda uno jodido, pinchado. No tiene que ser un huecazo. Para efectos de que no me funcione en bicicleta, un par de huequitos me jodo. Y me toca llevarla despinchada. Esos huequitos que arman los aminoglucósidos en las membranas de las bacterias las mata. Además las deja sin síntesis de proteínas, entonces todo mal, son bactericidas. Yo sé que depende de la concentración, como todo en la vida, no nos vamos a quedar en esos botados, simplemente vamos a decir que es bactericida porque tiene varios mecanismos. Uno, inhibir la síntesis de proteínas por unión fuerte, covalente, irreversible, la unidad 30S de ribosoma bacteriano. Pero además afecta la permeabilidad de la membrana bacteriana. Tomo aire y contesto una pregunta del público. Oh, preguntas tan pesadas. Que si afecta la membrana externa o interna. ¿Cuál es el espectro de ellos? Gran negativo. Si los gran negativos tienen membrana interna y externa. Si pongo a mirar, afecta más la interna, pero afecta a las dos. Por de donde va entrando, como una mosca la va cagando. ¿Sí? Y no les voy a preguntar en un quiz, no va a ser tan rata, ¿cuál es la membrana? Porque si es aquí, pues no, afecta la permeabilidad de la membrana. Punto. Con eso yo feliz. ¿Capichi? No pido más.
La mayoría de la gente no es capaz de asociar eso, no sé por qué, espero que ustedes sean así. Si una niña contestó, me deja el teléfono para invitarla a salir porque quería muy feliz. ¿Listo? Y si es un niño también, para que invite a ti. ¿Listos? ¿Capichi? ¿Vamos? Hay más cosas, de verdad que hay más cosas que hacen los aminoácidos, pero esas dos ya se han encontrado. Afectación en la síntesis de proteínas de manera muy eficaz, ya explico el cómo, y afectación de la permeabilidad. Eso es un rollazo, cómo afecta la permeabilidad, ¿cierto? Si uno mira, en menor grado también afecta el metabolismo, la respiración bacteriana, el material nucleico, entonces esos son bravos. Pero así como es de bueno para matar, trae este problema. Porque todas las membranas en el mundo amén son muy parecidas. Entonces eso también le confiere potencia, pero le confiere toxicidad. Para que vayan entendiendo asociar por qué la toxicidad también es un problema. Pues sí, tiene eficacia, pero también tiene, no olvidemos, la toxicidad. Por resumir un pedacitico de lo que dice Goodman and Gilman del mecanismo de acción de los aminoglucósidos. Pero tranquilos, dejen eso como alteración de la permeabilidad, pero no me confundan pared con membrana. Ahí también afecta, pero sobre todo afecta permeabilidad de membrana. Rollazo ahí eléctrico, es un cuento, pero créanme lo que está escrito. Y créanme lo que lo hace. Entonces no solamente inhibe síntesis de proteínas, sino que también afecta la permeabilidad de la membrana bacteriana. No coloquen interna y externa, si quieren no va a pasar nada, no les va a bajar por eso. Entonces el dibujito, acá aparecen bactericidas, porque tienen otro mecanismo que va sobre la membrana, ¿de acuerdo? Entonces eso hace que los aminoglucósidos sean finalmente bactericidas y no bacterostáticos, como presentaré cuando llegue a la otra familia. Había que explicarlo con calma, con varias ocasiones, espero haberlo logrado. ¿Vamos hasta ahí? ¿Segurísimos? Esa es bactericida, bactericida. Sí, bactericida. Tablas y más tablas. ¿De dónde venía el microorganismo? Hoy por hoy todos son de síntesis química, no se absorben por vía oral, su de una proteína es baja, lo que es bueno porque un paciente bien jodido puede estar desnutrido. Su distribución es muy buena, pero no entra casi al sistema nervioso central, así está inflamado. Entonces, si la infección es el sistema nervioso central, no sería muy inteligente colocarle este medicamento así sea asociado a otros, denle campo a otro que tenga mejor penetrancia a meninges y cerebro. Entonces, no para infecciones del sistema nervioso central. Tengan en cuenta que si atraviesa la placenta, entonces es tóxico para el embrión y para el feto. Está en el grupo D. ¿Por qué? Porque concentra bien en el oído y en el riñón, pero como se concentra tanto ahí, termina afectando membrana y ribosomas humanos. Entonces daña el riñón, daña el oído. Imaginen un fetico, un embrión en formación, pues no lo podemos ver. Salvo pues que esté de por medio de la vida de la paciente y pues toca los beneficios, ofrecerles pues el aborto terapéutico, etcétera, etcétera, que eso está contemplado en la ley colombiana. Metabolismo no tienen. No se metabolizan y se eliminan por vía renal y por la hemodiálisis. Hay que saber eso, por si acaso. Hay que decir, ay, pero con un paciente que está en diálisis, sino que le daña el riñón, pues si ya está en diálisis, ¿qué riñón le va a cuidar? No habría razón. Entonces hay que estar muy ubicados. Sí, señora. Atraviesa la leche materna poco. Recomendación general, no darle leche al niño mientras la mamá reciba aminoglucósidos. Y si recibe aminoglucósidos está jodida ella y pues el niño no lo puede. Son pacientes, recuerde que esto no es para ámbito ambulatorio. Es una mamita que está alentadita y que le va a dar otro medicamento y no afecta la estancia, pero son mamás hospitalizadas en condiciones en las cuales probablemente no pueda estar con su hijo. Entonces una peritonitis, tiene una infección muy severa, entonces no va a estar lactando. Pero si vamos a ser puros, tampoco será un niño que esté lactando. En caso de ototoxicidad y nefotoxicidad, ¿es también afecta para adultos? Para adultos viejos, jóvenes, fetos, para todo, porque se concentra en esos órganos y por su alta capacidad y daño que hace a los microorganismos, desafortunadamente hace daño también a la célula humana.
Sí, son distintas, pero en ciertas concentraciones puede llegar a... Recuerde que la dosis hace al tóxico. Una aspirina me quita un dolor, pero 10 aspirinas me totean el estómago y 20 me joden los riñones y 30 me matan. La dosis hace al tóxico. Si concentran suficiente en un órgano que está en formación chiquitico, puede ser completamente una dosis tóxica para ese órgano, para ese niño. Entonces, no a la mujer embarazada, contraindicada. Y si la utilizamos en humano, lo hidrato muy bien, le doy una dosis muy bien por kilo de peso, no la misma dosis para Bambam que para mí. Tengo que cuadrar la dosis, a ambos los hidrato muy bien, se lo doy asociado a otro antibiótico que sea muy bueno para matar lo que quiero matar, para que sea rápido, y lo quito lo más rápido posible, y ya la parte final la puedo dejar con un solo antibiótico. ¿De acuerdo? Todas esas son recomendaciones que debo observar. Por fortuna, el daño renal es reversible, pero sigamos, ¿cierto? Son antibióticos dependientes de concentraciones, ya lo hemos dicho en varias cosas. Lo que le he dicho varias veces, efectos secundarios, nefrotoxicidad y ototoxicidad. Usualmente la nefrotoxicidad es más reversible que la ototoxicidad. No es que a todo paciente que yo le dé le voy a generar este efecto, pero debo pensar que así va a ser. Entonces debo tener mucho cuidado y dar por la menor tiempo posible este medicamento y siempre asociado a otro antibiótico para que se requiera concentraciones bajas y tiempos de tratamiento cortos. Dale. Los anteriores decía que los glucósidos actuaban en el diagnóstico, pero que dice que la función ahí como de... No entendí la pregunta, pero voy a tratar de redondear. Los aminoglucósidos, si yo los miro como inhibidores de síntesis de proteínas, serían bacteriostáticos. Pero cuando yo entiendo que además de inhibir la síntesis de proteínas se meten con la permeabilidad de la membrana, ¿cierto? Y que esos dos mecanismos están al tiempo, eso lo vuelve bactericidas. Entonces, vuelvo y digo, y gracias por la pregunta nuevamente. Por norma general, yo sé que a dosis diferentes, pero bien dado, como Dios manda, acompañadito, se catalogan a los aminoglucósidos en general, en condiciones usuales, como antibióticos bactericidas. ¿Sí permeamos ya esa idea? Lo tocaba redondear, la redondeamos. Listo. Esos son los efectos tóxicos que les mencionaba y que hay que tener mucho cuidado. Son activos, ya lo hemos dicho varias veces, pero también pueden cubrir algunos cocos gram-positivos siempre y cuando sean aerobios y pueden potenciar la acción contra estafilococos. Por fortuna, para estafilococos ya se han creado, por las cuestiones de salud pública, otros antibióticos menos tóxicos. No es, aunque está indicado, no es primera línea. Entonces, un estafilococo, le va a colocar un aminoglucósido. No. ¿De acuerdo? Tenemos otras opciones terapéuticas. Siempre y cuando no sea tóxico renal o auditivo con cualquiera, ¿cierto? Él se puede asociar con cualquier otro, sobre todo beta-lactámicos. Si usted le queda un grupo bueno, cualquiera que actúe sobre pared. Pero ahí están los aminoglucósidos, tengan cuidado porque también son auto y nefrotóxicos, entonces haría más daño, entonces tengo que tener cuidado. Pero con todo antibiótico que actúe sobre pared, ¿por qué? Porque él ya actúa sobre síntesis de proteínas, ¿para qué lo mezclo con otro que actúa sobre síntesis de proteínas y lo hace muy bien? No es mucho lo que le puedan aportar. ¿Para qué lo meto con otro de membranas si los de membranas solamente son tóxicos? Pues métalo con uno que actúe sobre pared y ella cojo pared, membrana y proteínas, es una locura. O con uno que se meta con ácido nucleico, o sea, uno se mete con alguien que lee lo que yo no tengo. Yo ya tengo un buen arquero, de pronto yo engañé un delantero, uno trata de hacer esas cosas. Igual como en el naipe, como en el fútbol, como en los deportes, uno de los antibióticos busca a alguien que sea buen coequipero. Los beta-lactámicos son muy grandes, donde hay muchas familias, entonces decir que con beta-lactámicos es decir que con casi todos. Pero sobre todo, ¿por qué con los beta-lactámicos? No porque sean hartos, es porque actúan en pared. Entonces se vuelven muy buenos porque dicen, yo hago esto, tú haces esto y hago en ti. Entonces es muy difícil que la bacteria sobreviva. Entonces se vuelven muy efectivos esas asociaciones. ¿Sí de respuesta a la que quería más o menos? ¿Con cuáles se asocian? Pues beta-lactámicos. ¿Dos? ¿Más preguntas? Los beta-lactámicos no se pueden en la pared, ¿cierto?
Hay espectros un poquito perfilados dentro de los aminoglucósidos. O sea, como son diferentes integrantes, ellos puede uno perfilarlos, porque como para qué lo quiero más o menos, cuál utilizo de ellos. Entonces, dentro de ese espectro, segunda línea, ¿cierto? Para tuberculosis, ya nos dice. ¿Cuáles son los que más permean el uso hospitalario? La gentamicina y la amicacina. ¿Y qué es lo que más tratamos hoy en este momento de algún paciente en la Corpas que tenga una peritonitis por apendicitis, por diverticulitis, una enfermedad pélvica inflamatoria, un absceso en las trompas de falopio, que obligan a utilizar diferentes antibióticos porque son infecciones polimicrobianas? Como son polimicrobianas y se requiere más de un antibiótico, los aminoglucósidos son uno muy bueno de ellos que uno piensa cuando hay una patología abdominal o pélvica infecciosa, por ese sinergismo y por esa potencia que me da ante un paciente que tenga una peritonitis. Porque las peritonitis son infecciones severas, peligrosas, por diferentes microorganismos. Entonces, esos son ejemplos del uso muy común a nivel hospitalario. Ellas también se pueden utilizar para cuestiones tópicas, una infección en el oído o en el ojo. Hay goticas, por ejemplo, goticas de garamicina, que son gentamicina, entonces pica uno en los ojitos o en los oídos. También tiene esas indicaciones que de pronto por ahí ustedes las hayan escuchado, las hayan visto o las hayan recibido. Todo lo que se utiliza se le puede generar resistencia, sí. Entonces ya existen enzimas destructoras de esos anillos, enzimas destructoras, ya existe dificultad para que entren, sobre todo por bombas de flujo. Hay alteración, pérdida un poquito de la afinidad por los sitios de acción, como sucede con otras familias de antimicrobianos. O sea, también tienen resistencia como todo lo que uno utilice con frecuencia. Pero ¿qué es esperanzador? Las BLE afectan a los beta-lactámicos, pero imagínense afectar los beta-lactámicos, es quitar penicilinas, ¿cierto? Cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos, me quedo yo casi sin antibióticos. En esos casos se ha observado que los aminoglucósidos nos pueden dar una mano, pero son casos muy específicos. Por fortuna, toda la mayoría de las bacterias, la mayoría se pueden cubrir con otros antibióticos. Pero cuando no pueda ser así, los aminoglucósidos nos pueden dar una mano para recuperar, ¿cierto?, de esa resistencia que ya tiene el paciente. Contraindicaciones, obviamente, utilizarla con cuidado, y si hay alteración de estos órganos, con más cuidado todavía. Siempre en riesgo-beneficio, ¿cierto? No le vamos a dar tratamientos de 10, 15, 14 días, como el tratamiento lo más corto posible, 3, 5 días, y si vamos bien, como eran 2 antibióticos, quito uno y el resto del tratamiento lo hago con el otro antibiótico para lograr su máxima eficacia con la menor cantidad de efecto adverso posible. Porque toda la vida depende del tiempo de exposición. De menos se exponga, menos daño de oído y de riñón. ¿Listos? Con esto hemos visto la familia de los aminoglucósidos. Vamos a descansar 5 minutos, empezamos con preguntas y vemos las tetraciclinas.